Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Esta es una nueva sesión, un nuevo encuentro de Plus Vida Talk. Para quienes se están conectando por primera vez, Plus Vida Talk es una propuesta de Plus Vida, que es un tratamiento especializado en el sobrepeso y la obesidad, en la modificación del estilo de vida, pero en realidad Plus Vida Talk es algo que empezamos desde el año pasado a hacer. Ya hemos tenido muchos programas. De hecho, este es el programa número 12. Pueden encontrar en el canal de Plus Vida en YouTube todas las grabaciones de los programas anteriores y también este programa quedará grabado ahí, donde el propósito de los Plus Vida Talks son justamente esto, charlas en las que invito a expertos en las diferentes temáticas y donde discutimos temas que nos interesan, obviamente temas de peso, temas de estilo de vida, temas de tecnología, temas de actualidad. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial con quien tengo el gusto de compartir tareas profesionales desde hace muchísimos años, que es la licenciada Karen Goldschmidt. Karen es psicóloga, es la directora de la Clínica de Plus Vida en Costa Rica, pero antes fue la directora de la Clínica de Plus Vida en Guatemala. Fue quien abrió conmigo la Clínica de Plus Vida en Guatemala y durante muchos años estuvo dirigiéndola. Y además de haberse especializado en el tratamiento, se especializó en esto del mindful eating, de el mindfulness y la alimentación, y es por eso que hoy la he invitado a compartir conmigo esta charla. La idea es que a lo largo de esta hora podamos aprender muchísimo, podamos por lo menos tomarle el gustito, comprender qué es esto del mindfulness en general y en particular cómo esto de la atención plena se aplica a la alimentación. Y a mí me gusta de alguna manera recomendar mucho la práctica del mindfulness como un complemento perfecto, yo diría, para la gente que está en mi tratamiento, pero también para las personas que buscan cuidarse en cualquier otro tratamiento o en cualquier otra dieta. El tema de poder aprender a tener una alimentación consciente, una alimentación en la que nosotros estemos concentrados, se vuelve una virtud en una época como la actual, donde hay tantos distractores, donde hay tanto alrededor de la forma de comer, de lo que elegimos comer y también de cómo comemos, ¿sí? Entonces, vamos a ir de a poquito entrando en la temática. Karen, muy bienvenida, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el primer programa de este 2021 y creo que empezamos fuerte. Tú nos pones la vara muy alto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué honor estar aquí presente y hablando de este tema que es un tema maravilloso, ¿verdad? Para todos en general, es un tema que está muy de moda, pero es un tema también que es mucho más antiguo de lo que todos creemos, Sí, te iba a ¿verdad? preguntar, esto es justamente tú lo decías muy bien, es como que hace algunos años se puso de moda, todo el mundo hablaba de mindfulness, aún así hay muchas personas que cuando yo mismo utilizo el término mindfulness me dicen, excuse me, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? ¿No? Pero pareciera que estamos hablando de una moda y tú recién nos decías, no es algo que se inventó alguien el año pasado, ¿no? ¿De qué se trata? Empecemos por ahí. ¿Qué Para es el nada. mindfulness? ¿De dónde viene? ¿Cómo es la cosa? Okay. El mindfulness en realidad está desde los inicios de todo. Lo podemos ver en todas las religiones. Hay algún tipo de mindfulness y el mindfulness lo que nos propone es esta atención plena a todo lo que yo hago en todo momento. Y si lo vemos es utópicamente muy difícil, ¿verdad? Porque estar conscientes, estar atentos en el presente, ubicados en el presente 24 horas es muy difícil porque no nos han educado así. Nos han educado a vivir en esta sociedad que todo pasa muy rápido, en esa sociedad que uno dice, yo soy multitask, Exacto. ¿verdad? Porque hago De hecho, todo, se toma claro, casi como una hago, virtud, ¿no? Es casi como una virtud esto. exacto. Tasking, y yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Y la pregunta es si eso es real, si se nos enseñaba desde el inicio de la educación humana, digamos, a hacer de a una cosa por vez y con una completa atención. La pregunta es si es el habernos vuelto multitasking se volvió una ventaja o en realidad O una no, desventaja, ¿no? O hay un precio que claro. estamos pagando por eso. Claro, y nos damos cuenta con ejemplos como cuando llego a mi casa en la noche y digo, wow, se me pasó el día y no sé qué hice, no sé cómo llegué a mi casa,
Sí, Ujú, leí un libro y tuve que leerlo 3 veces porque no me di cuenta qué fue lo que pasó, porque estaba pensando en esto, porque me llamó alguien, porque vibró mi celular, porque estaba pensando en la tarea que tiene mi hijo. Entonces es mm. muy difícil en este siglo, en lo que estamos viviendo también, estando en la casa o encerrados o pensando siempre en esta pandemia que tenemos, en enfocarnos realmente en el aquí y en el ahora. Y justo eso es lo Sí, que propone el mindfulness. muy ¿Verdad? En bien. diferentes culturas como la hindú, que es como la más conocida con el mindfulness, con las meditaciones, eh, pero en las religiones como la católica, la cristiana, la judía, el mindfulness está sobre todo en los rezos, en los mantras. Todo Ujú, estos son tipos de mindfulness que nos jalan a enfocarnos en el ahorita, en lo que yo estoy haciendo ahorita. Y mm. por eso es que el mindfulness tiene tantas herramientas. No solo es lo que todos creemos que es meditar, que es dejar la mente en blanco, sino que el mindfulness se puede lograr por medio de meditaciones guiadas, se puede lograr por medio de comer, que es lo que vamos a aprender un poquito ahorita, el comer atentos, el comer con todos los sentidos, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar más adelante, pero centrándonos en el mindfulness como tal, es el poder disfrutar centrándonos en el aquí y en el ahora, dejando el pasado que nos consume muchísimo, tanto a nivel emocional como mental, y dejando el futuro también al lado, que nos Ujú. consume también a nivel personal, a nivel físico, ¿verdad? Nos da muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísimas preocupaciones. Entonces, dejar todo esto al lado y centrarnos en qué estoy viviendo yo ahorita, con todos Pero mis Karen, sentidos. es difícil porque Seguro. en los tiempos actuales, como dijimos, por un lado, culturalmente está bien visto aquel que hace muchas cosas, ¿no? Aquel que es muy Ujú, eficiente y que logra llenarse de responsabilidades y que medianamente logra ciertos éxitos en todos los niveles en los que se mueva, ¿no es ujú, cierto? Entonces, es muy difícil tratar de decir, no, no, ahorita yo voy a pensar solo en esto y me voy a enfocar solo en esto y luego solo en aquello. Digo, es como ir contra la corriente, ¿no es cierto? ujú, Pero más allá de la dificultad, y ahora tú nos hablarás de eso, también podemos ver que a las evidencias nos remitimos, ¿no? Cómo vivimos los seres humanos hoy, ¿no? Que vivimos con una ujú, ansiedad permanente generada por un estrés permanente, que eso nos lleva a una forma incluso de descuido personal. Dormimos poco, ujú. comemos mal, nos movemos lo menos posible, ¿no? Donde no solamente donde está la cabeza, también es donde está el cuerpo. O sea, las consecuencias las Claro. estamos pudiendo ver. Por lo tanto, por eso obviamente se vuelve tan importante el conocer que estas prácticas existen y por supuesto es recomendable el tema del mindfulness en general, pero a nosotros lo que nos convoca es el tema de la alimentación, ¿no? Tal vez de hecho, Ujú. si nosotros podemos aprender la atención plena hacia nuestra alimentación, puede ser la forma en que podemos aprender la atención plena hacia otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de eso también hay una parte muy importante que es que se provoca la desconexión con uno mismo, porque como la mente no está en el ahorita, la mente está en atrás, o sea, en el pasado, la mente está en el futuro, la mente está en lo que yo no puedo controlar, o la mente en lo que yo quiero controlar y no puedo controlar, Mm, ¿verdad? En las fantasías, no se me impide enfocarme en el aquí. Entonces, existe una desconexión conmigo. Y por claro, eso también es que el mindfulness y la alimentación nos puede dar esta ancla. El claro, mindfulness en general nos ancla a la ahorita, nos ancla al piso en el que estoy parado, a la silla en la que estoy sentada, a lo que yo claro. estoy sintiendo dentro de mí, a la temperatura del ambiente, a los ruidos, que Claro. todo eso no nos damos cuenta. Si yo le pregunto a la mayoría de los que estamos acá, díganme un sonido que disfrutaron hoy, tal vez no saben decirlo, Mm, ¿verdad? O una comida que disfrutaron hoy, ¿verdad? Y mm, que de verdad los sació, no los llenó, no, o sea, los sació, tal vez es muy difícil decirlo porque uno come automáticamente, uno mm, maneja automáticamente, ¿verdad? Uno incluso escucha automáticamente. Entonces, lo que nos propone es esto, es centrarnos, es ujú, conectarnos de nuevo con esta desconexión que se nos ha provocado, porque no claro, nos han entrenado para eso y por eso es que lo más importante del mindfulness es que se vuelva una práctica, claro. porque de la noche a la mañana es muy difícil cultivarlo.
No, bueno, obviamente lo que hoy vamos a hacer es charlar un poquito Ujú. acerca de esto, ¿no? ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué nos puede agregar? ¿Qué nos puede dar? Eventualmente proponemos hace algún tiempo, yo contaba más temprano en una sesión grupal del tratamiento, tuvimos cursos de alimentación consciente y no descarto que las tengamos en el futuro, pero por el momento vamos a centrarnos en el aquí, en el ahora, hoy, aquí, con la Así gente es. que está conectada, ¿no? Y la idea es que las personas que están conectadas no solamente se lleven información, ¿no? Que sepan de qué se habla cuando se habla de alimentación consciente, sino que obviamente esto ya nos permita hoy algunas herramientas prácticas, ¿sí, Karen? Si a ti Seguro, te parece. seguro. Y solo antes de empezar, yo decía, a ver, hay algo de lo que Karen relata de nuestra imposibilidad de estar presentes en el presente, ¿no? Que estamos muy amarrados al pasado o demasiado pendientes de un futuro que no sabemos si va a ocurrir, ¿no? Pero que nos saca del aquí y del ahora y del hoy, que es el único lugar donde yo estoy viviendo. Entonces, cuando me saca de ese presente, básicamente ocurre lo que Karen decía, se me van los días y no me doy cuenta, estoy engordando y no me doy cuenta, estoy teniendo una deuda pendiente con mi sueño y no me doy cuenta. Y ya cuando me empiezo a dar cuenta es cuando ya hay una sintomatología, muchas veces revelada en forma de enfermedad o de dolores, ¿no? Donde el cuerpo o la cabeza me están diciendo, oye, así como estás, no, hagamos un stop, paremos un poquito, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar a aprender? Es desde aquí, desde ahora, ¿sí? Tener prácticas que sean muy buenas, que sean muy saludables, ¿no es cierto? Entonces, empezamos, Karen. Empecemos. Buenísimo. Bueno, ¿quieres contar un poco más acerca de entonces mindfulness y alimentación directamente en el Seguro. tema? Ok, como ya hemos hablado un poquito lo que es el mindfulness, que es básicamente el poder estar conscientes en el aquí y en el ahora, el centrarme en el aquí y en el ahora. Cuando hablamos de comer atentos o mindful eating, lo que queremos decir es poder llegar a comer utilizando los sentidos, porque el comer debería de ser eso, no debería de ser solo como rapidito, rapidito, porque no se registra lo que uno ingiere. Si como Mm, rapidito solo por salir del paso y multitasking otra vez, ¿verdad? Entonces, lo que el mindfulness y alimentación o el comer atentos nos permite es justamente esto, el comer utilizando todo el ser. ¿Cómo así? Utilizando la mente, utilizando el corazón y utilizando el cuerpo, uniendo estos tres componentes. ujú. Pueden decir, bueno, sí, yo como y claro, mi cuerpo lo ingiere, mi corazón me dice qué es lo que quiere y la mente me dice, bueno, dale, come un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo hago esto de comer atento? El cuerpo lo recibe, el corazón, tenemos que ver si es un hambre emocional, que vamos a hablar un poquito de esto después, ¿verdad? O el hambre del corazón o no, qué es lo que deseo realmente. Y la mente, qué es lo que me está diciendo, estas vocecitas que es tan difícil controlar a veces, que es lo que trabajamos mucho en el tratamiento, ¿verdad? Todo a nivel cognitivo. Entonces, ¿cómo unimos estas tres partes? Es comiendo con todos los sentidos, porque tenemos que saber que desde que se empieza a producir el alimento que yo voy a ingerir, tiene un proceso, tiene un proceso. Como así, la uva pasa que yo me como, ¿dónde empezó? Por la persona que recolectó la uva, que la plantó ni siquiera recolectó, que la plantó, que la hizo crecer, que la bajó, que le hizo todo el proceso, la empacó. Mira, vemos todo el proceso hasta que llega a mi mesa. Cuando Ujú. llega a mi mesa, ¿qué voy a hacer? ¿Me lo voy a comer rapidito para salir del paso? Mindful eating dice que esto no hay que hacerlo. Porque si yo me pongo a pensar de todo el proceso que tuvo esta uva pasa, poniendo un ejemplo que es como el ejemplo que mindful eating sugiere empezar por una uva pasa, ¿verdad? Si yo veo todo el proceso de esta uva pasa que está en mi plato, primero voy a estar agradecido por lo que vino y estoy consciente de todo el proceso que llevó esta uva pasa y con todos los alimentos pasa lo mismo. Y Ujú. cuando lo tengo enfrente, ya estoy conectado con esto, Mm. porque ya vi de dónde viene, estoy conectado y voy a seguir el proceso para comerlo. Me va a Es decir como algo más. volverlo consciente, ¿no? Es un poquito Exacto.
Digamos, porque esto de la uva pasa podría ser, no sé, un pedazo de zanahoria. Digo, lo que el mindful sea. eating utiliza esto de la uva pasa, pero en realidad Ujú. es el Cualquier ejemplo frente a cosa. cualquier alimento y uno puede decir, bueno, pero qué tontería, ¿no? O sea, yo antes de comer cualquier cosa me tengo que poner a pensar en el tipo que lo sembró, en el tipo que lo cosechó, en Ujú. el tipo que lo transportó, en el que lo empacó, en el que lo puso en el súper, en el que, digamos, es como pareciera una tontería, pero en realidad lo que está claro de lo que Karen transmite es que la idea es que todo esto converge hacia un anclaje, hacia que yo esté Ujú. atento y consciente. Voy a dar un ejemplo de las religiones, Karen, a pesar de que todo el tema de mindful eating, que viene originalmente en la forma que lo conocemos aquí en Occidente, viene del budismo, pero no vamos a Ujú. hablar de espiritualidad detrás de todo eso, porque no viene al caso y somos mucha gente que conocemos y que se conecta y todo, y no vamos a hablar de religión, pero la mayoría de las religiones tiene esto de bendecir la comida, ¿no es cierto? En esto de bendecir la comida, básicamente lo que estamos diciendo, esto que yo bendigo es algo que Dios puso delante mío, ¿no es cierto? Para las personas que son observantes de las religiones, sé que en el universo de gente que está en Plus Vida hay de todo, hay también ateos, ¿no? pero lo que digo es, la función de todo eso es que hay un reconocimiento, ¿está bien? De dónde viene, cuál es la fuente de ese alimento, pero que nos sirve para estar conscientes de él, para no darlo por sentado, ¿no? Para no darlo por sentado. Que a fin de el comer consciente, lo que genera es ese anclaje. ¿Sí? Por eso decía, Ujú. no importa ni de qué religión eres, ni tampoco si vas a pensar en el productor agropecuario que sembró en el campo, sino que todo el objetivo para el mindful eating es que tenga un anclaje y vuelva consciente mi proceso de comer, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Claro, y básicamente es hacer un alto, que el Uh -huh. mindfulness nos permite hacer este alto, el parar con todo esto que está pasando alrededor mío y decir, ok, voy a comer ahorita, alto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Uh ¿Qué es -huh. lo que tiene hambre? ¿Quién? Y ahorita les voy a dar una serie de preguntas que podemos hacernos antes, durante y después de la comida Uh para -huh. ver qué tipo de alimentación estoy teniendo. Para empezar, la primera probadita era para ver qué tipo de alimentación estoy teniendo. Pero sí, es básicamente esto, es hacer este alto, es agradecer. La gratitud también es una de las emociones con más frecuencia vibratoria que hay. Entonces también al agradecer, yo sano, yo irradio energía, yo empiezo a producir energía y el mindfulness se centra también muchísimo en energía, Uh -huh. ¿verdad? En cómo Mira la lo que, renuevo. mira lo que escribe aquí Gladys de Guatemala, que en el chat dice, sucede que al finalizar de comer durante el trabajo, por ejemplo, me pregunto si ya terminé, ¿no? Claro. Y a veces nos olvidamos si comimos. Y yo muchas veces cuento el ejemplo de que cuando llegamos a, damos el ejemplo de nuestro tratamiento, pero con cualquier dietóloga, con cualquier nutri, ¿no? Cuando le preguntan a una persona, ¿qué comiste ayer? Probablemente ni se acuerda, porque Seguro. y eso que comió muchísimo, mucho más de lo necesario, ¿no? Una vez que empieza a cuidarse, come mucho menos, ¿no es cierto? Y claro, cuando yo le pregunto hoy a un paciente que está cuidándose, ¿qué comiste ayer? Me puede decir detalladamente qué es lo que comió en cada tiempo de comida, a riesgo de que tal vez algo se le pase, pero en general no se les pasa nada. Entonces la gente siempre bromea y me dice, bueno, Marcelo, obvio, si estoy comiendo lo que estoy comiendo para bajar de peso, ¿cómo no me voy a acordar? Pero en realidad tiene mucho más que ver con que hay un acto de comer consciente, que es lo básico de empezar a hacer un cuidado que sea consciente, ¿no? Es poder estar presentes. Y la otra duda que me surgía, Karen, antes de dejarte desarrollar esto de cómo identificar las razones por las que comemos, que es cómo se hace para que esto esté presente todo el tiempo, porque es muy bonito, ¿sí? Tú hablas muy bonito, lo presentas muy bien, pero tener esto presente todo el tiempo, en cada oportunidad en que yo voy a tener a mi comida enfrente, es un acto de conciencia que me suena muy zen, pero me parece que es difícil, ¿o no? Es difícil, por eso es una práctica. Por eso yo puedo, una de las recomendaciones que vamos a ver al final es, por ejemplo, comer una comida a la semana con atención plena. Ajá. Empezar por una comida a la semana con Ujú. atención plena. Y es una experiencia tan linda que todos los que la hemos practicado empezamos a hacer un poquito más de una vez a la semana. Entonces Bien. se va volviendo algo que lo tengo que hacer muy consciente a un hábito que ya forma parte de mí.
porque es rico. Aparte uno no solo se da cuenta, mira lo que dice Gladys, no solo se da cuenta que uno comió, uno se llena más, uno sacia todos los tipos de hambre, porque vamos a hablar que hay muchos tipos de hambre, que solo 2 de ellos se sacia con comida, con alimentos, sino que voy como formando en mí esta atención plena, no solo al comer, sino que empiezo a vivir de otra forma. Ahorita, como usted dice, todo parece muy lindo, espectacular, yo voy a empezar a hacer todo esto de una vez, pero sí, requiere de uno un esfuerzo. Un proceso. Claro, es un proceso, Un esfuerzo y un proceso. totalmente. Bueno, a ver, contanos un poco entonces acerca de estos tipos de hambre, y tú decías recién, solo creo que son 7 tipos de hambre, ¿no? Son 7. Bueno, tú decías, de los 7 tipos de hambre, 2 se sacían con alimento, el resto no. A ver, ¿de qué se trata esto, Karen? Antes de esto me gustaría decirles unas preguntas. Estas preguntas las podemos utilizar para anclar en el momento en que yo estoy, para ver realmente si estoy comiendo, cómo estoy comiendo, para qué estoy comiendo, por qué estoy comiendo, realmente es lo que yo necesito o no. La primera es la más básica, ¿tengo hambre o no? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Dónde siento el hambre? Lo siento en el estómago, lo siento en la cabeza, siento ansiedad, entonces eso me hace creer que es hambre. Tengo sed y no me he dado cuenta, entonces eso hace creer que tengo hambre. ¿Qué parte de mí tiene hambre? Lo mismo, lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué parte de mí tiene hambre? ¿Es el estómago el que tiene hambre o no? ¿Qué es lo que realmente quiero yo? ¿Qué es lo que realmente ansío? ¿Es comer? ¿Es dejar de sentir? ¿Es dejar de pensar? ¿Es relajarme? ¿Es saciar el hambre real? ¿Estamos simplemente comiendo o estamos pensando mientras comemos? ¿Estoy solo comiendo automáticamente o estoy pensando y enfocándome en que estoy comiendo y nutriéndome? Y la última, ¿está la mente en la boca o está en otra parte? ¿Estoy presente aquí o no estoy? En mindfulness y alimentación siempre decimos, tenemos que comer con la mente llena de lo que está pasando en este momento. No con el, ya saben el dicho, ¿verdad? Corazón contento, no. En mindfulness y alimentación decimos mente llena, comemos con la mente llena de lo que está pasando en este momento. ¿Okay? Pero eso no vendría a justificar, por ejemplo, cuando uno está nervioso o está ansioso o está estresado, mi mente está llena de eso. Y entonces eso me lleva a también a comer de una manera, ¿no? En particular. Por eso, sí, por eso es que nos hacemos estas preguntas que les acabo de hacer. Porque si yo me doy cuenta que la parte de mí que tiene hambre es este estrés, es esta ansiedad, no es un hambre real, que ahorita es lo que vamos a ver con los 7 tipos de hambre. Pero estas preguntas me dan este inicio de ver realmente por qué estoy comiendo, para qué estoy comiendo. Y la respuesta al para qué estoy comiendo debería de ser siempre para nutrirme, para nutrir el cuerpo. Como decimos en Plus Vía, es la gasolina que necesito para poder funcionar en mi día a día, nada más. Y si fuera la respuesta, quiero comer, necesito, la típica situación, necesito algo dulce, o necesito tal o cual cosa de manera caprichosa, esa no es una respuesta que yo debería de aceptar de mí mismo, digamos. En vez de rechazarla, es empezar a tener, que también es una de las técnicas de mindfulness y alimentación, es empezar a tener un diálogo más compasivo con uno mismo. ¿Verdad? Porque si yo empiezo a rechazar, yo empiezo a alimentar este estrés y esta ansiedad. Porque le empiezo a decir, no hay cabida, no hay cabida, no puedes existir, no puedes existir. Y los seres humanos somos como niños cuando se le niega algo. ¿Qué hace el niño? ¿Verdad? Dice, ah, no, mi papá me dijo que no, entonces ahora con más fuerza voy a venir. Ante el no, el cuerpo y el organismo reacciona mucho, como con una pelea, con un choque. Entonces, lo que proponemos es tener una comunicación personal mucho más compasiva, mucho más benevolente, que es uno de los 7 pilares que también vamos a hablar ahorita. Ah, va. Ok, ¿nos vas a dar ejemplos, por ejemplo? Porque lo que yo te preguntaba es algo, creo yo, que todos coincidimos que es muy habitual, ¿no? O sea, es habitual. Claro. Nos gusta mucho explicar esto de que nosotros confundimos todo con hambre.
¿no? Todo. Y en realidad aprendemos que, bueno, hay una función primaria del hambre, que es la alimentación del cuerpo, esa gasolina para la maquinaria de mi físico, para que yo pueda realizar actividades. Y luego están todas las demás funciones, ¿no? Que les llamamos las Ujú, funciones secundarias. Entonces, hemos aprendido a comer por aburrimiento, hemos aprendido a comer para calmar ujú, la ansiedad o como ansiolítico, hemos aprendido a comer como fuente de disfrute y de celebración, ¿no? ujú, De alguna manera hemos aprendido a comer como un moderador de emociones, ¿no? Para exaltar ujú. emociones positivas o para reducir emociones negativas. Y esa ha sido parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, eh, Sí. básicamente tú nos estás diciendo, no, si es para alimentar al cuerpo, esa es la forma correcta de comer, y las otras formas, entonces a esas otras formas les tengo que dar una respuesta, como tú decías, compasiva, cariñosa o lo que fuera, pero no de comida, ¿no? Claro, claro, porque si lo sigo alimentando de la misma forma que lo he alimentado, porque me lo han enseñado de chiquito, las películas, la sociedad, lo que me dicen, ah, estás triste, bueno, cómete esto, ¿verdad? Nos lo han Ujú, enseñado, o yo he encontrado que eso a mí me hace sentir bien, por lo que ya sabemos de la industria alimentaria, ujú. ¿verdad? Que bueno, que eso lo hablamos mucho en Plus Día. Entonces, si yo sigo alimentándolo de esta forma, el cuerpo me lo va a seguir pidiendo y mi Mm. reacción va a ser mecánica. Y lo que yo Claro. quiero es cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque no me Salir está del piloto haciendo bien. automático. Sa- Exacto, porque no me está haciendo bien porque la vida se me está yendo de las Ujú. manos. Y eso es lo que Bien. no quiero. Quiero empezar a disfrutar. Y el Ujú. disfrutar se logra estando consciente, no estando ni atrás ni adelante, sino que aquí. Okay. El lugar justo. Entonces, el lugar justo, exacto. En el único lugar en donde yo puedo ser yo, porque en ningún otro Exacto. lado puedo ser yo. ¿Verdad? Entonces, bueno, los 7 tipos de hambre los formula o los propone el autor que se llama Jan Chosenbey. Y él dice, no, no solo es hambre orgánico, sino que hay 7 tipos de hambre. Y si yo puedo reconocer estos 7 tipos de hambre, puedo tomar conciencia de cómo estos tipos de hambre se producen en mí, puedo ver qué forma satisfacerlo. ¿Okay? En Plus Vía a veces mandamos un cuadrito, pero bueno, esta oportunidad es genial para desarrollarlo como un poquito más. Si hay preguntas también o ejemplos, buenísimo, todo es bienvenido. Igual vamos a empezar diciendo el tipo de hambre, ¿ok? Y dando unos ejemplos de cada tipo de hambre, para que así se pueda entender mejor. Y la idea es cuando yo tenga hambre o crea que tengo hambre, entonces hacer un alto, que es lo que Mindfulness nos dice, para y piensa, ¿qué tipo de hambre es este? ¿Qué tipo de hambre? ¿Ok? El primer tipo de hambre es el hambre visual. ¿Cómo así que hay un hambre visual? Porque recuérdense que mindfulness es todos los sentidos. De todos los sentidos forman parte de lo que yo estoy viviendo. Entonces, el tipo de hambre visual se da por ejemplo, yo voy caminando o yo estoy en Facebook o en alguna red social y veo una receta. La veo y, uy, qué raro, pero ahora tengo hambre y tengo hambre de justo lo que vi, ¿verdad? Entonces, este tipo de hambre que me da por lo que yo veo, por los colores que yo veo, las formas, las texturas, la disposición, cómo está presentado. Entonces, para tomar conciencia es esto. Uy, sí, yo hoy vi esto y justo se me disparó el hambre. Entonces sabemos que es un hambre visual. ¿Y cómo puedo hacer para satisfacerlo? Es cambiar de estímulo visual, ver la belleza en algo más. Por ejemplo, si a mí me encantan las flores, entonces si yo sé que el tipo de hambre que tengo en este momento es visual, entonces yo tal vez voy a ir a hacer una caminata para ver, para cambiar el estímulo visual y ver flores, que es lo que a mí me llena, que es lo que a mí me gusta, buscar la belleza de lo que yo sé que a mí me hace entrar en armonía, me hace entrar otra vez en esta conexión conmigo mismo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió ¿El hambre perfecto. visual? Lo que sí, por supuesto, yo estoy aquí jugando un poco al abogado del diablo, Karen, sí, Está bien, pero perfecto. bueno, yo quiero ser la gente hoy, ¿no? Perfecto. No, pero entonces ahí es donde vemos que, ¿qué tengo más alrededor mío? ¿Tengo más flores o tengo más publicidad en todos lados?
donde volteo hay un cartel, hay una valla, Sí, seguro. hay una publicidad en mi teléfono, en mi red social, hay en la calle, hay en la prensa, hay en la televisión. Entonces, digo, no nos olvidemos que vivimos en un mundo donde estoy bombardeado de estímulos visuales con fotos súper deliciosas que uno casi se quiere meter adentro de la publicidad, ¿no? Y el volver esto que Karen está hablando, volverlo algo consciente y volverlo una práctica, es una clave en todo esto de lo que llamamos poder poner distancia, ¿no es cierto? Que es poder cambiar el foco de atención. Karen, algo que aprendemos de la atención, ¿no? Es que ahí donde está tu atención, estás tú. Entonces, si tú te das cuenta que tú estás adentro de la hamburguesa, ¿no? O estás adentro del pastel porque la estás viendo, entonces lo que justamente hace falta es cambiar el foco de atención de manera consciente, ¿no? Esto es lo que nos permite Claro. el mindfulness. Lo bueno de lo que tú estás contando es que aquí hay mucha gente conectada y aparte después es mucho la gente que reproduce este programa ahí en YouTube, ¿no? En el videíto, que aun cuando no están en el tratamiento, ya no todo es igual, no todo es hambre única de tengo ganas de comer todo el Para día, es nada. poder empezar a separar las aguas para que yo en esa separación pueda actuar, ¿sí? Vamos con el siguiente tipo de hambre. El siguiente tipo de hambre es el hambre olfativo. Y este hambre creo que todos lo hemos hecho incluso consciente. Por ejemplo, pasamos enfrente de una panadería. Mira, es como lo más típico. Pasamos enfrente de la panadería y el estómago nos empieza a sonar. Digo, uy, pero yo acabo de comer hace media hora, ¿por cómo tengo hambre? ¿Verdad? Pero me quedo con esa idea que el estómago me sonó, entonces tengo hambre. ¿Por qué? Porque pasé al lado de una panadería y entonces el sistema olfativo se disparó. ¿Y qué dijo? Hay que comer, hay que tener, vamos a comprar. Claro. Y bueno, aquí viene todo lo que hablábamos de la sociedad y papá, pero ¿qué hago con esto? Ya identifiqué que este componente de aroma me disparó el hambre. ¿Qué hago? Igual que el visual. Cambio de estímulo olfativo. Me doy cuenta, digo, pasé enfrente de la panadería, me disparó el hambre, voy a cambiar de estímulo olfativo. Porque en ese momento todo mi sistema hace un reboot. Me centro en ahorita, en qué estoy viviendo, tomando conciencia y cambiando de estímulo, oliendo algo más, algo que me dé placer. Porque la panadería me dio placer momentáneo. Claro, claro. ¿Verdad? Pero entonces buscar otro estímulo que me dé placer para bajar la ansiedad de lo que pasó. Muy bien, muy bien. ¿Ok? De la misma forma, yo te voy complementando, Karen, pero como estamos Perfecto, aprendiendo, ¿no? perfecto. Pero así como hablábamos de la publicidad gráfica o de la publicidad digital, hemos compartido incluso con expertos en todo el tema de los supermercados, ¿no? Donde las tiendas, a propósito, esparcen esencia de olor, por ejemplo, de pan delicioso. ¿Está bien? Porque todo el objetivo es que la gente compre. Entonces, así como recién hablábamos de poder cambiar el foco de la vista y de la atención hacia algo que me estimule también de gran manera, la modificación del aroma, yo recuerdo con una paciente habíamos practicado el ejercicio y llevaba su perfume, ¿no es cierto?, en su bolsa, en su cartera, y entonces cuando aparecían estas cosas, ella rápido se ponía ahí en la muñeca y olía, está bien, el perfume para bloquear el otro estímulo, ¿no es cierto? Y eso era muy efectivo. Eso era muy efectivo, porque aparte, ¿de dónde uno va a sacar olores? ¿No? Es difícil, por eso, si uno se da cuenta que estas cosas le afectan, está bueno tener estrategias asociadas para poder responder a ellas de manera efectiva también, ¿no? Totalmente. Sigamos, vamos con la Bueno, tercera, dale. sigamos. El tercer tipo de hambre es el bucal. Si se dan cuenta, todos los sentidos pueden generarme un tipo de hambre. ¿Okay? Entonces el tercero es el bucal. El bucal es cuando yo digo, uy, tengo ganas de algo salado, tengo ganas de algo dulce. Es que a mí me encanta todo lo que cruje y me encanta, no puedo parar, ¿verdad? O un poquito más de sal y me quedo con esa sensación de quiero más sal, quiero más sal, quiero más sal, ¿verdad? Y creo que también a todos nos ha pasado. Y este tipo de hambre se dispara por sabores,
texturas y movimientos en la boca, ¿verdad? Ciertos alimentos tienen, bueno, texturas y sabores, pero también ciertos movimientos que yo tengo que hacer con mi boca que me gustan más o menos. Entonces, este tipo de hambre es cuando yo me quedo con eso. ¿Y qué tengo que cambiar? Igual, ¿qué tengo que hacer para modificar o para bajar este tipo de hambre? Es lo mismo, cambiar de estímulo bucal. Como así, muchas técnicas que damos es cambiar la sensación, masticar más veces el alimento que estoy ingiriendo. Si es muchas las ganas, entonces es tomar agua muy fría, por ejemplo, porque esto me cambia, me hace el reboot a nivel bucal que yo necesito. Hielo, también, el cambio de temperatura, y esto es una recomendación que en Plus Vida damos mucho, cambiar la temperatura en los líquidos, ¿verdad? Porque esto hace un reboot a nivel bucal que puede bajar este hambre, solo con hacer eso. Entonces ahí nos damos cuenta que no es hambre, sino que, uy, tenía hambre bucal, solo quería algo, quería sentir que estoy masticando algo, quería sentir eso que me gusta, escuchar cuando como, por ejemplo. ¿Okay? Bien, es un hambre entonces que tiene que ver mucho más con la oralidad, ¿no es cierto? O sea, que tiene que ver con tener algo en la boca, tener algo en la boca que para muchos de nosotros es un tema también, ¿no? Que lo llamamos la ley de las 3M, mantener mansa la mandíbula, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra mantener mansa la mandíbula? Bueno, con algunas de esas técnicas, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Nos pasa mucho quienes tenemos un problema con la comida, que pareciera ser que todo tiempo tiene que haber algo que estamos masticando, que estamos saboreando, que estamos tomando, algo tiene que estar ahí, ¿no? Ahí tiene que ver mucho con la oralidad y creo que es uno de los hambres más difíciles de calmar. Total, porque también como decimos, hay que comer para vivir. ¿Verdad? Mi gasolina es el alimento, pero ¿qué pasa si esto me está haciendo daño? Si el alimento me está haciendo daño, ¿qué pasa si yo tengo que seguir comiendo? Que es mucho también de lo que usted nos ha enseñado en las pláticas y lo que reforzamos muchísimo con nuestros pacientes. ¿Verdad? Pero yo al poder identificar esto otra vez, hago el alto que necesito y solo por identificarlo, la ansiedad baja muchísimo. Claro. La ansiedad baja porque lo hago consciente. Y podemos hacer el salto de empezar a comer para vivir y a dejar de vivir para comer, ¿no? Exactamente. Que es el gran salto sustancial en todo ese proceso, ¿no? Exactamente. Bueno, nos faltan 4 tipos de hambre. Vamos. El siguiente tipo de hambre es el mental. El mental. Puede ser. A mí me dijeron que esta dieta es fantástica, entonces yo la tengo que hacer. Pero entonces la hago a medias, entonces no me sirve, pero entonces las dietas no sirven. Entonces empiezo a generar una cantidad de cosas en la mente que, ¿qué pasa? Me da hambre. Y digo, quiero comer, porque hay una moda dietética que se me mete en la mente y no la puedo sacar hasta que la rompo. Entonces empiezo a comer. Otra forma de este tipo de hambre que actúa o que se prende en mí es cuando empiezan a surgir los deberías, que también hablamos mucho en el tratamiento de esto. Uy, yo no debería comer esto, no debería, no, quítenmelo enfrente, no debo. Este tipo de hambre se llama el mental. No debo, entonces, cuando se me presenta un debería, es como el no, ¿verdad? Cuando se me presenta un debería, la reacción es caer Al en revés. el borde. Es generar hambre, es subir la ansiedad. Entonces, y los absolutos también, ¿verdad? Yo no como nada de esto, me lo prohíbo. No. Entonces generó tanto estrés, tanta ansiedad, que ¿qué paro haciendo? Necesito aliviarlo con todo y me genera hambre, porque el estrés y la ansiedad se puede manifestar en el cuerpo como hambre. Porque muchas veces lo sentimos en el estómago, las maripositas de nervios, muchas veces lo sentimos como que si fuera hambre. Claro. Ahí es donde tal vez, Karen, para complementarte en esto de los, primero de el exceso de análisis, ¿no es cierto? Cuando empezamos a pensar en dieta, incluso personas que no están a dieta, ¿no? Pero dicen, yo necesitaría, es como que están unidos estos dos tipos de hambre, ¿no? Es como necesitaría cuidarme. Entonces, la dieta es tan restrictiva que aparece algo muy común que conocemos incluso en nuestro tratamiento y en toda dieta, que es
antes de empezar la nueva dieta, genera una despedida, por ejemplo, ¿no? Porque ya me da tanta ansiedad que durante tanto tiempo yo no voy a comer ciertos alimentos, que entonces ahí es donde claramente podemos ver ese hambre, ¿está bien? Generado por el dieta, 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 y por eso es que nosotros dialécticamente ni siquiera le llamamos el tratamiento dieta. Y por otro lado, esto de los debería, que eso se puede ver presente incluso dentro de los tratamientos, ¿no? Que es este hambre mental que tú decías, que es cómo se resuelve estos debería. Y bueno, es cuando salto de los debería a los yo elijo, ¿no es cierto? El debería es algo que alguien me impone y a mí no me queda de otra. En cambio, cuando es un yo elijo, es algo mucho más amable conmigo mismo, es menos violento, no es algo impuesto, ni siquiera es algo autoimpuesto, es algo que yo estoy escogiendo desde un lugar muy sano. Y entonces lo vaciamos de ese tipo de ansiedad o de ese hambre mental, como Karen describía. Muy bien, dale. Y sobre todo es calmar la mente. Y muchas veces cuando estamos en este tipo de hambre no respiramos, porque es tanto el gira, 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 que se nos olvida hasta respirar. Entonces lo que se propone es respirar. Decir, ok, voy a respirar y voy a empezar a calmar cada pensamiento que tengo de esto. Calmar la mente. ¿Cómo? Inicialmente respirando. Hay muchísimas técnicas, pero inicialmente respiro. Digo ya. Bien. Con una voz compasiva sobre todo, ¿verdad? Bueno, el siguiente es del corazón, y este creo que es uno de los que más se ha explotado en la industria, ¿verdad? El corazón o el melancólico se le llama a este tipo de hambre, que es cuando como por tristeza, por soledad, por alegría, porque me recuerda a alguien, porque yo en esta fecha siempre comía esto. Y entonces solo se me antoja esto y no puede ser que yo no vaya a comer en esta fecha esto. Y hasta que O no por lo como, no me nostalgia, calmo. porque me lo Por cocinaba mi abuelita, lo nostalgia. cocinaba mi mamá, ¿no? O sea, Exacto, exacto. O cómo voy a decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no si me lo hicieron a mí especialmente? Entonces empieza a jugar todo este hambre alrededor de los sentimientos, de las emociones, del corazón, tal cual. Entonces empiezo a comer para calmar esos estados de ánimo. ¿Y cómo lo puedo satisfacer de otra forma? Con conexión, con intimidad, con amor, con cariño, con acercarme a la persona o a la situación sin la comida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que esto significa para mí? Comía esto en esta fecha. ¿Qué es lo que significa realmente para mí? Más allá de la comida, más allá del plato, ¿qué viene por debajo de esto? Y así, aunque no lo crean, yo voy a disfrutar mucho más eso que no comí, pero viví, que lo que comí y no viví. Porque solo me lo comí. No sé si se entiende. Que de repente esto, digamos, como recurso, aparece la memoria familiar, aparece la foto, aparece el video, ¿no? Aparece Lo extraño, el poder quiero verbalizarlo, estar. el Exacto. poder compartirlo con otros, ¿no? Con otros familiares, por ejemplo, con algún ser querido. Es poder nutrir ese hambre de memoria, ¿no? De una manera más sana, ¿no es cierto? De una manera más... Vulnerable, ¿verdad? El aceptar que puedo ser vulnerable y abrazarlo. Porque la mayoría de veces es este componente el que me impide ir más Claro. allá de este hambre. El problema de la comida en ese sentido es que es muy inmediato, ¿no? Es el relacionarme de forma muy inmediata con esa memoria, porque me estimuló tanto todos estos sentidos que recién tú mencionabas y además me estimula la memoria, que es como muy directo, ¿no? Entonces, como estamos tratando de resolver un problema que para nosotros fue cómo conectábamos con eso, porque si no, perdemos el foco, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo resuelvo esos sentimientos de una manera en que yo pueda reconectarme con ellos, por ejemplo, pero que no sea volviendo a hacerme daño, ¿no? Volviendo, como siempre digo, nadie se volvió obeso por comer un pedazo de pastel como lo preparaba la abuelita. ¿Está bien? Acá el problema tiene que ver con que un pedazo de pastel no era suficiente, con que no era algo de vez en cuando, sino que era de todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, no tiene nada de malo conectar con el pastel como la receta o las galletas como las preparaba mi mamá o mi abuelita. No, lo que tiene que ver es con qué me conecto, el poder ir un poquito más profundo, ¿no? Pero está muy bueno, muy bueno. Así es.
Ok, nos Continuemos. quedan dos. Estos siguientes dos son los únicos tipos de hambre, imagínense, son los únicos tipos de hambre que se satisfacen con alimento. Todos los demás, aunque yo coma y coma y coma y coma, voy a seguir teniendo hambre, porque sabemos que es un tipo de hambre por algún sentido o que va más allá, por la mente o por el corazón. Entonces, que se les grabe esto. Son los únicos dos tipos de hambre que se pueden satisfacer con alimento. El primero es el celular. ¿Qué es el tipo de hambre celular? Es, por ejemplo, cuando yo no sé por qué todo lo que es verde se me antoja. Tengo unas ganas de comer berro y tengo unas ganas de comer espinaca. Y cuando me doy cuenta, yo tengo un déficit de hierro a nivel orgánico. Por eso es celular, porque las células, el organismo me está pidiendo esto que le falta. ¿Okay? Es un poquito delicado, porque yo puedo decir, uy, esto es lo que me hace falta, de plano que yo necesito azúcar. ¿Verdad? Claro. Entonces hay que tener cuidado. O necesito chocolate. Mi cuerpo Claro. pide. Pero en realidad, ¿qué es lo que...? A ver, explícanos un poco más de cómo es esto. O sea, tú dices básicamente Okay. que existe como una inteligencia Uh-huh. del cuerpo que me da un mensaje, que me da Uh-huh. indicios de que si hay cierto tipo de alimentos que me está atrayendo es porque tal vez hay un déficit de ese nutriente en mi organismo. ¿Es correcto? Así es, tal Ok. cual. Es esto, es esto. Y claro, ¿cómo me puedo cerciorar? Es haciendo exámenes. Pero no quiero que todos se vayan al laboratorio a hacerse exámenes cada vez que tienen un tipo de hambre que pueden decir, uy, esto tal vez es celular, ¿verdad? Pero es observar, es decir, wow, qué raro que se me está antojando todo lo verde, qué raro que se me está antojando este tipo de frutas. O qué raro que mi organismo me pide, no sé, o cuando me Azúcar. despierto, mi organismo me dice, necesito azúcar porque no puedo arrancar. No me puedo levantar de la cama, necesito azúcar. ¿Verdad? O Entonces el ya café, sabemos que en ¿no? ese momento, claro, La bueno, pero pregunta es eso también cuánto. viene con una... Claro, no, pero la pregunta es, Karen, ¿cuánto de esto tiene que ver con hábitos, ¿no? Que es como la el café. típica situación. ¿Cuánto de esto tiene que ver con hábitos y cuánto tiene que ver con hay un déficit que el cuerpo me lo está manifestando y cómo los diferencio a esta altura de la vida? Depende también el tipo de o del tipo de hambre que me dé, porque yo sé que, por ejemplo, el café es adictivo. El café, si yo empiezo poco a poco a reducirlo, el cuerpo va a parar de pedírmelo, porque es un tema de cafeína, es un tema de adicción tal cual. Pero si se me antojan, yo no puedo pararme de la cama, no puedo, porque necesito azúcar y me como un poquito de azúcar y, uy, ya me siento mejor, ya me puedo levantar. Entonces hay que indagar en eso, porque este tipo de hambre puede representar para mí una solución de salud o algo que me puede dar un indicio de que mi cuerpo está necesitando, hay algún faltante, algún déficit en mi cuerpo. Porque sí, como usted dijo, el cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio. Por eso cuando yo tengo un desborde muy grande me siento muy mal. Claro. Físicamente, más que mental, bueno, mental también me siento muy mal, pero físicamente me siento muy mal porque el cuerpo dice, ¿por qué me hiciste esto? Claro, ¿No me claro. gustó? Aclaremos que desbordes en el tratamiento, pero estamos hablando de un atracón, ¿sí? O de una Un situación de atracón, tal haber cual. comido lo que no necesitábamos, haber comido de más, ¿no? Entonces el cuerpo se siente mal porque era claramente un exceso. Así es, así es. Entonces, bueno, ¿cómo se satisface este tipo de hambre? Es dándole lo que necesita el cuerpo, ¿verdad? Es si yo necesito cosas verdes porque necesito hierro y ya sé que necesito hierro, entonces es ver a un médico si es necesario, ¿verdad? Pero satisfacerlo, es decir, voy a comer entonces en mis tiempos de comida todos los alimentos que tienen hierro, altos en hierro, pero ya es consciente. Ya no es, entonces en todos mis tiempos de comida voy a comer azúcar, porque hoy en la mañana mi Claro, cuerpo necesitó. Entonces durante todo el día voy a necesitarlo. Esto es claro. un tipo de hambre eh, que se me fue de las manos, digamos. ¿Ok? O que Este es el primero. probablemente, perdón, o que probablemente esté denunciando de que si mi cuerpo necesita esas cosas es porque no se las estoy dando de otra manera, ¿no? También. Entonces,
tal vez o hay un déficit porque no estoy teniendo una buena alimentación, o hay un déficit porque estoy comiendo alimentos que no tienen los nutrientes que realmente necesito. Entonces el azúcar es el que da el shock que me levanta, o el café es el shock que me levanta, ¿no? Entonces, digo, ¿Qué tal me vez de está los hambres faltando? está bueno identificarlo, pero creo que sí hace falta una mano profesional que nos ayude a ver de Totalmente. qué se puede tratar, ¿verdad? Por eso es que al hacerlo consciente, el cuerpo habla, tal cual como dice Erika. Al hacerlo consciente, le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita también, porque voy a buscar la ayuda que requiere mi cuerpo, porque me está dando señales. El cuerpo Ujú. me habla, el cuerpo me manda señales. Y este Bien. tipo de hambre me puede ayudar a salir de esto, ¿verdad? A darle a mi cuerpo lo que realmente necesita. Bien. Y el último es el que todos conocemos, el que todos lo creemos que es siempre, que es el estomacal, que es el hambre Sí. real, el hambre que sí es hambre porque necesito comer. ¿Verdad? En el tratamiento también son ciertas horas para que este tipo de hambre se empiece a activar cuando llevamos algún tiempo en el tratamiento, ¿verdad? Pero en los que no están en el tratamiento, este tipo de hambre son las señales del estómago cuando tiene hambre. Que Ujú. cuidado, este tipo de hambre muchas veces podemos creer que es este tipo de hambre cuando tenemos sed. Ujú. La falta de hidratación nos puede generar los mismos síntomas que este tipo de hambre, por eso es que tenemos que tomar agua. ¿Ok? Claro. Pero Claro. el estomacal es, el estómago me suena porque tengo hambre y cómo lo satisfago con la cantidad y tipo de alimento que me van a nutrir. El estómago, el cuerpo, nada más de los otros. ¿Okay? Ujú. Entonces, al saber que solo 2 de estos 7 tipos de hambre se satisfacen con comida, me da también la posibilidad de hacerlo consciente, ¿ok? Y darle a todo mi ser lo que necesita. Mm. No solo como calmarlo con comida. Ujú. Bien. Y entonces es súper importante hacerlos consciente. Es muy importante reconocerlos y hacer el siguiente paso. No solo reconocerlos, sí, ahora cómo lo calmo. Ya sé que Ujú. no es hambre, ¿cómo lo calmo? Claro, ¿Okay? claro. Ahí preguntaba Gladys, perdón, una Uh pregunta que -huh. es, ¿cómo se diferencia entre sed y hambre? Es muy fácil, en ambos casos, digamos. Si yo me estoy hidratando bien, ¿no? Nosotros Uh aprendemos, -huh. hay una medida internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es que la persona adulta beba al menos 2 litros de agua al día. ¿No es cierto? Entonces, si yo estoy bebiendo menos que eso, probablemente puedo tener siempre la duda si es sed o es hambre. O sea, por la forma de descartar la duda de si es una cosa o es la otra, es estar asegurándome de que yo me estoy hidratando bien. De hecho, cuando yo experimento sed, ya es cuando el cuerpo está manifestando deshidratación. Entonces, esto es muy importante, lo que Karen, digamos, lo decía, y algo que enseñamos con mucha fuerza también desde el tratamiento, y cualquier médico nos lo va a decir, es cuando yo llego a una situación donde estoy experimentando sed, es cuando el cuerpo ya está rogando por hidratación. Y entonces, si la hidratación no vino por líquido, me va a dar un mensaje de hambre para que pueda extraer líquido de los alimentos que yo le vaya a dar. ¿Está bien? Pero la forma no es necesario que yo pueda diferenciar si es entre sed o es hambre. Primero tengo que asegurarme de que estoy bien hidratado. ¿Está bien? Y si estoy bien hidratado, entonces voy a poder darme cuenta si realmente es hambre o si no es desde el estómago el hambre, entonces son las muchas otras razones que Karen nombraba, que hay también maneras de diferenciarlo, ¿no? Que no vamos a tocarlo hoy, Karen, pero tal vez te voy a invitar a otra sesión, que es diferenciar entre el hambre del estómago y el hambre de la cabeza, ¿no? El hambre del Las ganas de estómago puede comer. esperar, puede tomar buenas decisiones. El hambre de la cabeza es caprichoso, es con esto y solo con esto, es impulsivo, tiene que ser ahorita, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta entre un tipo de hambre u otro tipo de hambre, pero entre sed y hambre es muy fácil. Cuando yo estoy hidratándome bien, no experimento sed, salvo que yo esté en un lugar donde hay mucho calor y la sensación de que tengo resequedad en la boca y quiero tomar algo, pero no es una cuestión de que estoy deshidratado, ¿no? Esto es para la aclaración de la pregunta que se hacía. Perdón, Karen, la interrupción. No, está Continuemos. perfecto. Está perfecto. Bueno, ahora que ya sabemos que hay más tipos de hambre que el estomacal, que todos creemos que siempre es, ¿verdad? ¿Qué hago con todo esto ya que lo pude satisfacer? ¿Okay? El mindfulness propone 6
principios para cultivar el mindfulness propio mientras comemos. ¿Ok? Mientras yo como, ¿qué puedo hacer para estar más consciente? Porque es, como Marcelo dijo al principio, es muy difícil el comer estando consciente sin saber realmente qué es estar consciente cuando como. ¿Ok? Entonces, el primero es un alto, como dijimos, un alto. Comer o beber más despacio, ve más despacio. En vez de que me acabe mi plato en 3 minutos y como, y como, y como, y no suelto y no respiro, es ve más despacio, respira, haz una pausa. Entre bocado y bocado, pon el tenedor en la mesa. Relájate, mastícalo. Se dice que es necesario o es bueno para el cuerpo y la salud masticar cada bocado 30 veces, de 25 a 30 veces. No solo porque le quitamos un montón de trabajo al cuerpo, al organismo, al metabolismo, sino que le doy también tiempo a que lo que estoy comiendo se registre en todo mi cuerpo. Que la mente sepa que estoy comiendo, que le mande señales al cuerpo, al estómago, para que diga, ahí viene la comida, ¿verdad? Entonces, Porque además tenemos estudiado que el ciclo del mensaje de saciedad del estómago al cerebro toma unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando yo como muy rápido, a veces uno puede tener la sensación de que comió rapidísimo y comió un montón y todavía tiene hambre, ¿no? Y es porque sencillamente todavía no le dio ni siquiera el tiempo al cuerpo, al estómago, para que metabolice lo que le dio de comer y le mande el mensaje al cerebro de decir, ok, estamos bien. Entonces, parte de lo que mindfulness y lo que Karen nos explica de masticar muchas veces la comida, uno es porque entonces yo le quito trabajo a mi intestino, ¿no es cierto?, para metabolizar todos los alimentos cuando llegan bien masticaditos, ¿sí? Y lo segundo es porque le voy dando tiempo también a que el proceso interno de mi organismo, simbólicamente yo digo, es como que el estómago le avise al cerebro hasta ahí arriba, estamos bien, no hace falta más, ¿no? Para que le demos ese tiempo. Y, digamos, la diferencia entre comer pausada y tranquilamente y comer con voracidad, ¿no? Y uno se da cuenta que aparte comiendo de esa forma, uno come mucho menos, ¿no es cierto? Antes uno podía estar muy acostumbrado a repetir todo el tiempo y a meter más y más en el plato de las charolas o de los azafates o de las bandejas. En cada país se le dice diferente lo que hay enfrente, y uno puede ver que con un plato mucho más chiquito, yo a veces observo personas que practican el mindfulness de manera muy, muy consciente, y uno dice, qué paciencia, qué parsimonia, y tal vez en el tiempo que otra persona se comió 3 platos, esta todavía no terminó el primero, ¿no? Es toda una forma. Sí, sobre todo si estoy acostumbrada a comer muy rápido. El comer más lento, no muy lento, pero el comer más lento puede ser desesperante, puede generar mucha ansiedad y mucho estrés. Por eso es ir poco a poco, es ir poquito a poquito. Es hacer una pausa, es el ejercicio de poner el tenedor en la mesa hasta que termino el bocado, y cuando ya terminé, cuando ya tragué, agarro el tenedor y vuelvo a hacer como el ejercicio de llevar el alimento a la boca. Es fantástico porque no me va a generar tanto estrés como tener que respirar y, ok, ya esperé, ¿verdad? Entonces es ir más pausado, el masticar por lo menos de 25 a 30 veces cada bocado, o por lo menos algunos bocados, ¿ok? También comer con la mano no dominante. Si soy derecho, comer con la izquierda; si soy izquierdo, comer con la derecha, porque esto va a hacer que se me dificulte un poquito más, y eso va a hacer que yo coma un poquito más lento. Y prestes atención. Y preste atención totalmente, porque se me va a caer, porque o sea, no tengo tanta fuerza. ¿Okay? Y el mindfulness es algo que hace muy lindo, porque como hablábamos, la gratitud, el agradecer es muy fuerte en el mindfulness. Es antes de comer, para hacer consciente que voy a ir lento, es agradecer, es decirle, por ejemplo, querido cuerpo, aquí te envío un regalo, querido cuerpo, te mando esto para nutrirte, querido cuerpo, ten este alimento para que para que lo aproveches, ¿verdad? Para que te haga bien. Cualquier frase para decirle al cuerpo que aquí va la comida que tú necesitas para nutrirte. Eso me va a hacer consciente que voy a empezar a comer y que voy a ir lento, porque se lo voy a mandar con amor, no para llenar.
Bien. Estas son las maneras de comer o beber más despacio. Beber es lo mismo, es un trago, dejarlo en el... Por ejemplo, cuando tomamos Coca-Cola, ¿verdad? Que el impulso es glug, glug, glug. Entonces es igual, tomar un sip, ponerlo, tragar, refrescarse, sentir la boca y volver a hacerlo. Que esto va a ayudar también Bien. mucho a que se registre. Sí. Bien, hay aquí algunas preguntas, ¿no? Eli dice, he tratado de masticar más, pero se me deshace en la boca bien feo, ¿no? Bueno, uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, de hasta dónde uno puede seguir masticando. La idea no es que uno está contando todo el tiempo hasta que se vuelve líquido o papilla, ¿no? Es hasta que uno va teniendo como cierto criterio, que es el momento, por supuesto, de tragar, ¿no es cierto? Y Mercha pregunta desde Facebook Live, dice, ¿tienes sugerencias de frases motivacionales para poder realizar esos cambios de manera integral? ¿Tú tienes, Karen, así que se te ocurran rápido? Si no, yo ya puedo sugerir que entren en las redes sociales del tratamiento, que ahí siempre el equipo va posteando muchas de las frases que trabajamos y de los razonamientos que trabajamos. Pueden encontrar a Plus Vida en Instagram, en Facebook. La verdad es que incluso en el canal de YouTube, ahí hay muchas de estas, como recién decíamos, ¿no? Ya dejar de vivir para comer para vivir, etcétera, etcétera. Y hay infinidad de frases. Así que, Marcha, es imposible resumirlas todas en un ratito, pero ahí vas a encontrar muchísimas, ¿sí? Perdón la interrupción, Karen, continuemos, que estamos entrando en los últimos minutos, Karen. Súper. Bueno, y solo con estos últimos 2 comentarios, también la idea es otra vez entrar en compasión con el propio cuerpo. Cuando yo le doy lenta la comida, más despacio, y me digo esta frase, entro en sintonía, me conecto otra vez conmigo, conecto mente, corazón y cuerpo, que hablamos al principio. Okay. Bueno, el segundo pilar es la cantidad adecuada, que no se nos vaya la mano, que no coma de más, que yo sé que esto es la dosis exacta, así es, ¿verdad? Y usted justo mencionó el ejemplo que nosotros damos, ¿verdad? Que es, en vez de que yo me sirva el plato muy grande y un poquitito de comida, entonces el plato que se ajuste a la cantidad exacta de alimento que yo tengo que consumir. Porque visualmente no se me va a disparar el hambre visual, porque no voy a decir, ay, tan poquito, entonces quiero más, porque visualmente ya me dio hambre solo con verlo. Entonces es ajustar el tamaño del plato a lo que yo voy a comer. Esa es una herramienta que funciona fantástico, fantástico, ¿ok? La cantidad adecuada, claro que depende del tipo de persona, depende el tipo de dieta que vaya a hacer, el tipo de cuidado que vaya a tener, el tipo de fase, si están en el tratamiento que esté la persona, ¿verdad? Pero es muy importante saber cuál es la cantidad adecuada que yo debo consumir para nutrir el cuerpo y nada más. Y cuándo tengo que dejar de comer. Cuando yo ya estoy en un mantenimiento, cuando yo estoy haciendo algún tipo de alimentación específica, se sugiere llenarse 2/3 partes. 2/3 partes. ¿Por qué? Porque cuando yo me lleno hasta aquí, cuando reboto, cuando ya no me cabe ni un granito de arroz más, es cuando algo no está bien. Porque se me va a generar más hambre, porque el estómago va a crecer, porque es el músculo que va a crecer. Entonces, si yo me lleno 2/3 partes, no voy a tener tanta ansiedad. El estrés por comer, por consumir, va a bajar muchísimo porque no se me va a disparar tan fácil esta adicción que hablamos tanto en el tratamiento. Entonces, recordar, 2/3 partes. Si me quedé con ganitas, tomo algo. Y es lo correcto, aparte. O sea, es un buen síntoma el decir, yo podría comer más, ¿no? Y el dejar de comer en el momento en que uno dice, yo podría comer más, es justamente es el momento exacto donde uno puede estar listo para darse cuenta que comió bien, ¿no? Y aparte esto viene también con el cambio del paradigma de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Nosotros comíamos para llenarnos, ¿no? Parte de la fórmula engordante fue esta, la típica frase de cuando íbamos a la Nutri y le decíamos, es que no me llena. Dice, no, la comida no está para llenarte, no está para llenar ni tu estómago, ni para llenar tu vida, ni para llenar tus aspiraciones. La comida está para
para nutrirte. La pregunta es, ¿te nutre o no te nutre? No si te llena o no te llena. Es parte ya desde la básica, desde el básico desvío que hemos tenido en nuestra propia educación, ¿no? Y entonces, como Karen dice, acá no buscamos llenar, lo que buscamos es satisfacer. Y si está 2/3 o 75% de nuestra capacidad ya satisfecha, ese es el momento de entender que ya estamos satisfechos, ya estamos bien. Eso es suficiente, ¿no? Por eso es importante saber qué es la cantidad y el tipo de comida adecuado, ¿verdad? Es nutrir de la forma adecuada, ¿ok? Bueno, El la comer siguiente, consciente, sí. perdón, el resultado del comer consciente o el comer enfocado o atento, entonces básicamente nunca puede terminar en que yo me sienta pesado, ¿no? No. Y si sientes, hay que evaluar qué pasó. Porque tal vez en el sentirme pesado es algo no me está cayendo bien. Y cada vez que como esto, yo me lleno de una forma, no es normal. Entonces me puede también empezar a dar indicios de que hay algo que yo estoy metiendo externo, un alimento que no lo está digiriendo bien el cuerpo, que no es para mí. Muchos de nuestros pacientes han dicho, este alimento no es para mí. Cuando se dan cuenta cómo los hace sentir, cuando lo vuelven a probar o cuando lo consumen. Entonces también nos permite tomar este tipo de decisiones. ¿Okay? Bien, bien. Bueno, el siguiente es la ecuación energética. La ecuación energética suena muy elaborada, pero es muy simple. Es, yo consumo la energía y saco la energía. ¿Se entiende? ¿Okay? La energía que yo consumo, que yo ingiero, yo la tengo que sacar. Esto tiene que ir claro, yo no puedo saberlo, ¿verdad? Entonces, una nutricionista, un nutriólogo me puede decir cuál es esta ecuación energética que yo necesito. Porque si no vamos a decir, no, yo me comí 1200 calorías, yo tengo que ir al gimnasio y quemar 1200 calorías, ¿verdad? Claro. Esto no es así. Es que necesita mi cuerpo para estar bien y el resto tengo que sacar esta energía de alguna forma. Por eso es que recomendamos mucho hacer ejercicio, caminatas, ver bien cuánto estoy consumiendo, para que esta ecuación energética se pueda dar. Y así yo pueda comer lo que necesito y no más. ¿Okay? Muy bien. Suena muy, muy... No, no, no. Es la parte tal vez más común y a la que más estamos acostumbrados de lo que es el balance calórico famoso, Así donde es, tal cual. para que yo pueda bajar de peso necesito un balance calórico negativo, ¿no? Entonces como menos de lo que mi cuerpo gasta y esa es una de las formas que adelgazo, ¿no? O el balance calórico positivo, que es cuando engordo, ¿no es cierto? Como más de lo que mi cuerpo gasta. Entonces, pero básicamente entiendo que desde el mindfulness tiene esta noción también desde un lugar más equilibrado, ¿no es cierto? Que es estar seguro de que mi cuerpo reciba lo que necesita de acuerdo a los objetivos que tiene planteados. Obviamente nosotros que estamos aquí conectados estamos en general preocupados por el tema de nuestro peso y entonces durante cierta cantidad de tiempo esa ecuación energética tiene que ser una ecuación energética negativa, ¿no? Que es le doy menos por la boca de lo que habitualmente le daba y gasto energéticamente más con mi movimiento, mi actividad física, etcétera, más, y eso me permite bajar el peso, pero el objetivo es que haya un balance, ¿no? Que haya un balance energético, que lo que Claro, porque entra y lo que en el momento en que no está este balance, me empiezo a sentir mal, empiezo a dañar la salud, para arriba o para abajo. ¿Verdad? Por eso es que esta ecuación tiene que ser o llevada por alguien que sepa, un nutriólogo, una nutricionista, ¿verdad? O investigar muy bien, o saber, ¿verdad? Que uno tiene que tener este balance para cumplir los objetivos que uno desea. La siguiente es sustitución consciente. Sustitución consciente quiere decir, si, por ejemplo, yo sé que a esta hora a mí me da un pico de ansiedad, en vez de comerme lo que habitúo comerme, que no me ha llevado a nada bueno, entonces yo voy a comer como recomendamos en el tratamiento, gelatina. Si yo me muero por un helado, ¿cuál es la sustitución consciente? Ok, cómete un helado, hazte uno en tu casa, haz Clyde y te comes un heladito de Clyde, pero hazte un raspado, una granizada de alguna fruta, ¿verdad? Entonces ir haciendo estas sustituciones conscientes para bajar la ansiedad que yo siento y para no empezar a tener un atracón, como estábamos acostumbrados cuando me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro.
¿Okay? Hay que tener mucho cuidado también porque la mente es tan hábil que me hace estos jueguitos y yo digo, es una sustitución consciente, todo bien. Y Claro, me doy ojo con cuenta la que es una manipulación, trampa. ¿no? Ojo con la Exacto. manipulación, porque ese siempre, así es como es el principio del fin de todas las dietas, ¿no? Es Así cuando es. empiezo de a poquito, bueno, entonces es esto o esto. Acá lo que estamos hablando de la sustitución consciente tiene que ver con tomar buenas decisiones cuando ya no queda de otra, ¿no? En respecto de lo que Karen mencionaba de la ansiedad, por lo menos como nos gusta en el tratamiento trabajarlo con nuestros pacientes, es a veces la ansiedad es tan fuerte que me es difícil manejarla y pareciera ser que la única forma de atenderla es comiendo algo, que me pasó siempre así. Entonces, bueno, al menos si ya es así, entonces voy a elegir que sea algo que no me haga daño. Pero la idea es que con nuestros propios aprendizajes, los aprendizajes que propone el tratamiento o cualquier otro tratamiento o el mindfulness, es que yo deje de experimentar ansiedad, que yo sea una máquina de ansiedad todo el tiempo, que deje de manifestar y de vivir con ansiedad todo el tiempo y con esa intensidad que es inmanejable. Entonces, el poder empezar a crecer en ese sentido es poder dejar de tener episodios de ansiedad tan intensos que puedan reproducir valga la redundancia, una intensidad menos difícil de manejar y que no sea responder esa ansiedad comiendo, ¿no? Ahora, cuando ya no queda de otra, como decimos, hay veces que hay cosas que nos pasan y me muero y tengo que comer algo porque si no, no me calmo, bueno, ahí sí tomar una buena decisión, pero la idea no es que yo haga eso a la primera, porque entonces una vez más mi problema de adicción con la comida me va a llevar a otra vez manipular las cosas, justificar una y otra vez esas sustituciones como sustituciones conscientes y me llevan una y otra vez al precipicio, que ya sabemos que siempre termina mal, ¿no? Esto para Hay que tener cuidado. a forma de O sea, aclaración. hay que estar atentos, conscientes y saber que las trampas existen, entonces hay que tenerlo con mucho cuidado, esta sustitución consciente. ¿Okay? El siguiente es ojos que no ven, mente que no siente. Ojos que no ven, mente que no siente. Lo que yo no veo no se me va a reforzar. No me va a dar hambre si yo no me va a dar hambre visual si yo no veo el alimento, por ejemplo. Verá lo que decimos. Si se le dispara un antojo, levántate de la mesa. Otro tip para hacer ojos que no ven, mente que no siente es servirme mi plato e ir a la mesa a comer. No tener el buffet enfrente. ¿Okay? Porque lo que no reforzamos pierde la fuerza. Correcto. ¿Okay? Y la última es lo que también ya hemos hablado y lo que yo sigo repitiendo es tener una benevolencia y esta crítica interior que sea una crítica amorosa, que no sea una crítica siquiera, sino que sea compasiva, como yo le hablaría a mis hijos, como yo le hablaría a un amigo, hablarme a mí mismo, porque muchas veces empieza la mente repleta de emociones, repleta de voces, ¿verdad? Que me atacan y me atacan, me atacan y me atacan. Entonces yo me desconecto. ¿Y qué hago? Tengo tanta ansiedad, tanta presión personal, porque yo debería de ser tal perfeccionismo que me impide realmente llegar a la meta que quiero, ¿verdad? O hay algo que me está saboteando, porque estoy siempre con el debería, con el no puede ser, con el cómo no puedes lograr esto, yo logro todo en mi vida y esto no sé qué es lo que me pasa, es que yo soy, hasta en esto soy perdedor, ¿verdad? Soy mi peor juez. Soy mi Soy peor mi juez. peor juez, exacto. Entonces es cambiar esto. Este pilar es muy importante porque me permite no solo conectarme otra vez conmigo mismo, sino que volver a conectarme de una forma compasiva, de ser un amigo con uno mismo, no el peor enemigo que uno tiene. Y así uno Totalmente. empieza también a disfrutar, a soltar, a respirar, a vivir. Bien. ¿Okay? Entonces encontrar la propia voz compasiva para poder dialogar con uno mismo y empezar a ver todo lo que hemos hablado. ¿Qué tipo de hambre es? ¿En dónde siento el hambre? ¿Para qué me está surgiendo este tipo de hambre?
¿Okay? Bien. Karen, vamos a ir cerrando porque las pláticas de Sí. Plus Vida Talk son de 1 hora, nosotros ya llevamos 1 hora y cuarto. La mayoría de la gente se quedó, a pesar de que Gina desde México escribió extraordinaria plática, se pasó muy rápido el tiempo. Podríamos seguir hablando toda la noche, tal vez esto nos obliga a volver a invitarte a uno de nuestros talks, ¿sí? Sí. Pero bueno, la verdad hay muchos comentarios ahí, Pili de Guatemala agradeciendo mucho, Gladys también, Erika también, todos saludándote, te conocen también, han sido pacientes tuyos. Creo que de verdad es una plática que ojalá que tengamos pronto la oportunidad de volver a hacer alguno de los viejos cursos que hacíamos de alimentación consciente Buenísimo. en Plus Vida de una forma más organizada, porque hay mucho para aprender. Esto es apenas una probadita de lo que es el Mindful Eating, ¿está bien? Es un mundo en sí mismo. Creo que Karen es la persona más hermosa para transmitirlo y para explicarnos y para contarnos. Lo hace desde un lugar de calidez. Pero bueno, agradecerte. ¿Habría algo más, Karen, que tú sientes que es fundamental transmitir hoy antes de la próxima invitación? ¿O algo que te gustaría decirle a la Bueno, gente que está escuchando y mirando? en general, durante toda esta hora y cuarto que estuvimos juntos, no solo hablamos de mucha teoría, sino que también hablamos muchos tips. ¿Qué podemos hacer en la casa ahora? Con esta probadita, ¿qué puedo hacer en la casa? ¿Cómo puedo comer consciente? ¿Cómo me puedo hablar de una mejor forma? ¿Cómo puedo identificar qué tipo de hambre es y satisfacerlo? Pero sobre todo saber que lo que importa es volver a conectarme conmigo en este momento. Y claro, Bien. nosotros, pues aquí lo que nos interesa es conectarnos también con lo que estoy comiendo. ¿Cómo lo estoy comiendo? ¿Cómo como cuando como? ¿Verdad? Que lo hablamos en el tratamiento. ¿Cómo como cuando como? Claro, Entonces, ir claro. pensando en esto. Y si yo les pudiera dejar una tarea a todos los que están acá, ¿okay? Es hacer este ejercicio que dijimos al inicio. Animarse a una vez por semana a hacer una comida consciente. ¿Okay? Bien. Empezar por la comida. Si ustedes quieren escoger otra actividad como lavarse los dientes conscientemente, bañarse conscientemente, manejar una vez a la semana conscientemente con mindfulness, adelante, buenísimo. Pero empecemos, si se animan, ojalá que se animen a comer una vez a la semana, por lo menos conscientemente, con todos estos tips que hablamos, con estos 6 pilares que tocamos. Buenísimo, buenísimo. Por ahí Gina creo que preguntaba si tienes algún título para sugerirle, algún libro que se pueda recomendar hoy, que tengas presente ahorita, si no lo podemos mandar más tarde. Se lo puedo mandar más tarde, mañana se lo puedo mandar. Ahí tengo Bueno, algunos libros, con mucho gusto se lo mando, pero igual excelente. cualquier libro de mindfulness casi siempre toca el tema de alimentación. Sí, Okay. porque no nos olvidemos que mindfulness es el mindfulness en general, nosotros lo estamos aterrizando específicamente en el tema de Así es. alimentación, ¿sí? Pero mindfulness es mucho más amplio y se aplica a la vida cotidiana, a atención plena en todo, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Focus, que es tal vez el libro más, Buenísimo. es una de las Biblias del mindfulness, no me acuerdo ahora el Sí. autor, pero se llama Focus el libro, Gina, si lo querés buscar. Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros en el área que más nos compete, que tiene que ver con el área de la alimentación, que como dije, es una de las vertientes por las que uno puede entrar a toda la temática del estar o el vivir enfocados, ¿sí? Karen, muchísimas gracias, No, muchas gracias a gracias. ustedes. Un De verdad, gusto haber muchas vuelto a gracias. compartir la cámara y el micrófono contigo. Vamos a tenerte pronto nuevamente. Y a todos los Súper. que, ahí está, Daniel Goleman, Focus es de Daniel Goleman, puede ser, ahí Pía de Ecuador nos está apuntando. Muchas gracias, Pía. Y bueno, estén a la espera del próximo Plus Vida Talk, que va a ser tan interesante como el que tuvimos el día de hoy. Y bueno, que podamos de alguna manera aprender cosas nuevas que nos permitan ir construyendo un estilo de vida y una experiencia cotidiana del hoy ya mucho mejor, ¿sí? Karen, muchas gracias a todos por habernos Muchas gracias. acompañado. Que descansen, que descansemos y que estemos todos muy bien. Chau, chau.